bienvenido a tu programa Caminando con Dios. Yo soy la profeta, pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global, agradecida de poder estar contigo en este día nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Para nosotros siempre es un privilegio y es una gran bendición poder traer a sus hogares, a sus vidas, una administración de la palabra revelada que el Señor nos está entregando. Definitivamente estos son tiempos maravillosos y por ser tiempos tan maravillosos demandan de personas que puedan venir a la presencia del Señor y escuchar lo que Dios está diciendo para compartirlo con el pueblo. Durante mi tiempo de programación tengo una línea de oración abierta. Ahí está el número de teléfono en pantalla. Puedes llamarnos. Va a ser de gran bendición compartir con ustedes, orar por ustedes. Hay intercesores siempre esperando por sus llamadas. Así es que quiero bendecirles diciéndoles que es una bendición para nosotros poder orar por sus necesidades. También allí en pantalla va a aparecer nuestra página en internet, mi página también en Facebook. Si quieres hacerte amigo, buscarme y hacerle clic, colocar me gusta y entonces vas a estar recibiendo de la palabra que escribo y comparto con la gente que forma parte allí de Facebook. Es una gran bendición, te vuelvo a decir, ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y nuestra oración es que el pueblo del Señor pueda despertar y pueda abrir sus oídos y sus ojos a todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios está diciendo, porque son tiempos maravillosos, tiempos impresionantes lo que estamos viviendo. Hoy quiero iniciar una nueva serie. La he titulado La Reforma de Ezequías. Ezequías fue un rey sumamente interesante y ha llamado poderosamente mi atención nuevamente este rey en estos días a causa de las cosas que Dios está haciendo a lo largo y ancho de la tierra. Y estamos mirando con asombro los que somos no solamente espectadores, pero también participantes de lo que Dios está haciendo. Estamos mirando una obra poderosa que Dios está trayendo a la tierra a través de su iglesia. Pero el trabajo, la operación de Dios en su iglesia es una de las cosas que más está llamando nuestra atención y está produciendo en nuestras vidas esperanza y también muchísima motivación, porque vemos que la obra que el Señor empezó en su pueblo, Él mismo la está perfeccionando. Y Ezequías es uno de esos ejemplos maravillosos en la Biblia de cómo Dios utiliza un liderazgo, cómo posiciona a Dios a un liderazgo, cómo prepara a Dios a un liderazgo para traer a cumplimiento reformas en medio de su pueblo. Todos nosotros sabemos, estemos o no involucrados de manera activa, pero todos sabemos y estamos al tanto de las cosas que Dios está haciendo en la iglesia. Hemos llegado a un punto en la historia de la iglesia donde no podemos seguir siendo simplemente una organización que está allí tratando de mantenerse por los años y tratando, de hacer una obra aquí y otra obra allá. Hemos llegado a un tiempo donde de una manera impresionante Dios está despertando a su pueblo. Dios nos está levantando del letargo, de ese dormir en el que habíamos entrado como organización, como organismo más bien, porque la iglesia es un organismo vivo, es la novia, la esposa del Cordero, y está trayéndonos nuevamente a nuestros sentidos espirituales, produciendo en nosotros hambre y sed por ver una manifestación de la gloria de Dios en estos tiempos en toda la tierra. Así es que ser parte de lo que Dios está haciendo es algo maravilloso, pero encontrar en la palabra esos modelos de reforma en los que Dios utilizó personas para que la obra se llevara a cabo. Y esto es el caso de Ezequías, un rey sumamente interesante, un rey que tuvo como herencia una herencia de maldad, pero por encima de eso, a pesar de la falta de modelaje espiritual para operar en lo que Dios estaba demandando, Ezequías pudo pararse por encima de eso, levantarse por encima de eso y operar en el corazón de Dios, operar en el propósito y en el plan de Dios y enfrentar con dignidad, enfrentar con poder, enfrentar con autoridad aquella obra, aquel desafío que Dios había puesto en sus manos. Así es que quiero invitarte para que en este programa y en los próximos programas puedas estar conmigo y podamos juntos caminar por esta nueva aventura
en la vida de otro gran hombre de la Biblia. Me gustaría que me acompañaras a Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a estar trabajando dos pasajes fundamentales. Vamos a trabajar la historia de Ezequías desde la perspectiva de reyes, pero también desde las crónicas de los reyes. Son dos, aunque se repite, vamos a decir, es la misma historia. Sin embargo, encontramos que en crónicas se nos habla por 3 capítulos acerca de la obra que hizo este rey Ezequías. Sin embargo, quiero iniciar con el pasaje de Reyes, que es también bastante rico y nos da muchísimas cosas al respecto. En Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1, dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. En el verso 2 dice esto: cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí en este inicio del relato hay varios aspectos que me gustaría resaltar en este programa y probablemente en los 2 próximos programas. ¿Quién era Ezequías? ¿De dónde vino Ezequías? ¿De dónde sale Ezequías? De cómo Dios forma el corazón de este hombre. Y la primera cosa interesante, dice que Ezequías apenas tenía 25 años cuando comienza a reinar. O sea que era bastante joven para asumir una responsabilidad tan fuerte como el de ser rey de Judá. Recuerda que ya para este tiempo Israel se había dividido en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte, que se conocía como Israel, en sí mismo estaba formada por 10 tribus, y la Israel del sur, donde la dinastía de David estaba reinando. Entonces era lo que conocemos como Judá. Ahora bien, dice aquí que él tenía 25 años cuando empieza a reinar y dice de manera interesante, menciona el nombre de los 2 padres, menciona el nombre del papá y menciona el nombre de la mamá. Cada vez que en la Biblia te encuentras mención de la madre, es interesante revisar esa mamá. Sin embargo, quiero ver en primer lugar quién era Ezequías. Su nombre significa la fuerza es de Jehová. Y es un nombre que nos habla muchísimo acerca del momento que Ezequías le corresponde reinar. ¿Por qué? Ezequías empieza a reinar en un momento donde la nación de Judá, o sea, el reino de Judá, estaba bastante, había entrado en un proceso profundo, vamos a decir, de decadencia espiritual. Su padre, su antecesor, el rey que le antecede, fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y lo vamos a ver en un minuto. ¿Por qué? Porque es importante que lo revisemos. Porque este rey que dice aquí, el rey Acaz, fue un rey que trajo muchísima abominación a la nación y al templo en sí mismo. A Ezequías le corresponde tener que enfrentar un legado de maldad en toda la nación. Y vamos a ver parte por parte cuál era ese legado de maldad. Y no podía enfrentarla en sus propias fuerzas. Así es que Dios trae a este hombre y permíteme decirlo de esta manera. Dios levanta a este hombre aún desde el vientre de su madre y lo empieza a formar desde allí para que pudiera enfrentar el gran desafío de hacer volver el corazón de aquella nación a el corazón del Padre Celestial. Por eso es que el nombre de este rey significa la fuerza es de Jehová. También significa fortalecido por Jehová. Es un nombre sumamente interesante. Ahora, Ezequías como rey, te vuelvo a decir, la herencia que trae al reinado en su herencia personal era una herencia de maldad. Dice que era hijo de Acaz. Y quiero ver en primer lugar, ¿quién fue Acaz? El nombre Acaz es un nombre interesante, porque Acaz significa en el original poseedor. También significa agarrar fuertemente, significa apoderarse, significa cazar y también significa cerrar la puerta, ponerle una tranca a la puerta.
Y quizá esta última definición del nombre nos hable a nosotros acerca del liderazgo que precede a Ezequías. La fortaleza viene de Dios y era un liderazgo que cerró la puerta a un pueblo entero para que no conociera a su Señor. Y me llama mucho la atención, y ustedes me han escuchado, los que me han seguido por tiempo, saben cómo he denunciado la maldad del liderazgo que nos ha antecedido y la maldad de mucho del liderazgo que tenemos posicionado en este tiempo. Un liderazgo que, para definirlo, pudiéramos usar las palabras del mismo Jesús al decir que son ciegos, guías de ciegos, que caen ellos en el hoyo y hacen que los demás también caigan. Es decir, gente que por falta de revelación, por no buscar a Dios, están llevando al pueblo a una ruina espiritual. Y como gente de Dios, como generación en Dios, hemos recibido muchísimo de esta herencia. Un liderazgo que ha tenido como prioridad su propio vientre, que ha tenido como amor en su corazón el amor al dinero. Y como a Dios y al dinero no se le puede servir, porque eventualmente, como Jesús lo dijo, vamos a amar a uno y aborrecer a otro. Encontramos entonces un liderazgo que aborrece a Dios, que aborrece las cosas del reino, que aborrece su santidad, porque prefiere el estatus que da el sistema cambiario en nuestras naciones. Ahora fíjate, Acaz fue un hombre que la palabra, si te vas a Segunda de Reyes, capítulo 16, lo describe como un rey malo. De hecho, dice de esta manera, dice que cuando Acaz empezó a reinar tenía 20 años, bastante joven, dice, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David, su padre. Ya esta definición empieza a decir, este fue un rey que delante del Señor cometió pecado, hizo maldad. Ahora, si la Biblia lo declara, imagínate tú, porque Dios, que es un Dios misericordioso, que es un Dios bueno, que siempre nos da oportunidades, dice de entrada que fue un rey que no hizo lo bueno delante del Señor. Verso 3 de Segunda de Reyes 16 dice, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Verso 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto es la descripción aquí en este pasaje de Segunda de Reyes 16 nos está hablando de un hombre que verdaderamente dejó a Dios completamente y vamos a decir, y se volcó y se fue detrás de los dioses paganos y trajo como prácticas, todas las prácticas abominables, dice aquí, de aquellas naciones que Dios había sacado de aquella tierra que había entregado a la tierra de Israel, al pueblo de Israel. Dice que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y recuerda que para este momento, te mencionaba al principio, estamos hablando de que Israel se había dividido, eran las tribus del norte, las tribus del sur, o el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que es los reyes de Israel, que tiene que ver con el nombre de ese Israel, habían dejado al Señor, y la dinastía de reyes de Israel había sido pagana en general. Y dice que Acaz hizo exactamente lo mismo que aquellos reyes, es decir, tomó como un estilo de vida una forma abominable para gobernar aquella nación que Dios había escogido y sobre quien había puesto un reinado, es decir, un linaje que era el linaje de David, que tenía una promesa maravillosa, que nunca faltaría varón que gobernara en el trono de David y que culminaría con el reinado de quien nosotros conocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor, Jesucristo. Ahora fíjate, en Miqueas, el profeta Miqueas, quien es uno de los profetas que profetiza en el tiempo de Acaz, Miqueas hace un cuadro sumamente interesante de lo que fue el reinado de Acaz. Y me gustaría que fueras allí a Miqueas 7, versos 2 al 7, que es una excelente descripción de la depravación del tiempo de Acaz. Y dice de esta manera, dice verso 1 del capítulo 7 de Miqueas: ¡ay de mí!
porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. El profeta está trayendo la voz, está hablando del corazón del Padre y está diciendo, estoy como con hambre de comer, de tomar un verdadero vino, de comer del fruto verdadero. Y está diciendo, fíjate lo que faltaba. ¿Cuál era el fruto que estaba buscando? Dice, no hay misericordia, no hay misericordioso de la tierra. Y ninguno hay recto entre los hombres. Fíjate a dónde lleva Acaz a toda la nación, que el profeta dice que en toda la nación no se encontraba nadie que hiciera misericordia. No había ninguno solo de la nación que hiciera lo recto delante de los ojos del Señor. Esta es una declaración terrible, porque nosotros encontramos en el libro de Ezequiel, que el Señor siempre anda buscando a alguien. Y dice en Ezequiel, dice que busca a uno que haga vallado entre Dios y los hombres para que Dios no destruya la tierra. Y cuando Dios habla a través de Ezequiel, dice, pero no encontré un hombre que tuviera esa capacidad. Y Dios tuvo que destruir la tierra. Y sigue diciendo aquí, todos acechan por sangre, es decir, se habían convertido en asesinos. Dice, cada cual arma red a su hermano. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque estaba hablando de que se habían convertido en una generación, en una nación de asesinos, de gente que estaba buscando por lo suyo propio. Sigue diciendo, verso 3, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Es decir, el sistema judicial, el sistema de justicia de la nación se había corrompido al punto donde no se le estaba haciendo justicia al justo, sino que recibían soborno. Esto es lo que está diciendo. Ahora, se parece muchísimo al problema que estamos teniendo en nuestras naciones en este tiempo, cuando nuestros líderes, la gente que ha sido colocada para gobernar, cuando la gente que está, se supone, legislando con leyes justas, se corrompe. Esta es una de las cosas. En el primer lugar donde empezamos a ver la maldad es en nuestros sistemas de justicia. Es decir, nuestras cortes se llenan de corrupción y empiezan a recibir soborno para entonces legislar conforme a los intereses personales. Sigue diciendo, el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Lo que está diciendo aquí es que aquellos que han sido puestos en la autoridad entonces empiezan a hacer y a hablar de acuerdo a cómo su alma, sus sentimientos, sus emociones están en ese momento. Y lo peor es que hay gente entonces que confirma, que valida aquellas cosas. Dios está diciendo, a raíz de que simplemente la gente que se supone debe gobernar en justicia y en rectitud, fundamentado en los valores del reino, simplemente se corrompen y entonces se empieza a ver en todos los órdenes de la nación. Verso 4, terrible. Dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. Esto es terrible. Es terrible lo que Miqueas está declarando. Dice, se llegó a una corrupción tal que no había amigos. Dice, no crean en amigos, no confíes en el príncipe, en el príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca. Verso 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Estaba diciendo, la corrupción es tal, el pecado es tal, la pérdida de los valores es tal, que los hogares se están desmoronando. La relación de padres e hijos está destruida. La relación de la familia extendida está completamente destruida, al punto donde no se puede confiar en la propia familia. Caramba, yo creo que aquí Miqueas está describiendo la condición de nuestras naciones, está describiendo la condición de nuestras sociedades y sigue diciendo, verso 7, mas yo,
A Jehová miraré, esto es el profeta, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miqueas como profeta del Señor está diciendo, a pesar de toda esta realidad, yo voy a creer que Dios tiene la capacidad para transformar y para trastornar esta realidad que produce vómito, que nos lleva a enfermedad y que nos lleva a desesperanza. Él dice, yo voy a creer en el Dios de mi salvación. Mira la maldad de acuerdo a lo que dice aquí. Dice que Acaz hizo pasar por fuego a su hijo, adoró a Moloc. Moloc era uno de los dioses paganos, era este dios que para adorarlo se ponía a calentar su figura o su escultura, que era de bronce y tenía los brazos extendidos y empezaba a hacer, se calentaba con el fuego y entonces se le colocaban los bebés en los brazos y el ruido de los tambores y de aquella turba en frenesí, acallaban la voz de aquel bebé que moría simplemente calcinado en los brazos de Moloc como sacrificio. Y esto me habla mucho a mí acerca de justamente cómo una generación que por satisfacer sus propios deseos y sus propias necesidades sacrifican literalmente millones de niños anualmente al Moloc del tiempo presente. Los abortos están a la orden del día porque simplemente una generación que quiere vivir como le da la gana no quiere enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones y entonces mira al punto donde hemos llegado, que gente como nosotros, familias bien constituidas, tenemos que pagar con nuestros impuestos la vida de muchísimas de estas mujeres que entonces viviendo como les da la gana, entonces tenemos nosotros que financiarles los abortos. Y quiero que quede bien establecido, porque entonces enseguida las organizaciones pro aborto empiezan a decir que todas las mujeres que se van a hacer aborto es porque todas fueron violadas. Vamos a poner las cosas en claro. Y yo creo que es tiempo de que la iglesia nos paremos y digamos las cosas en claro, porque no estamos dispuestos a permitir que nuestras naciones sigan cayendo vamos a decir, en adoración al Moloc del tiempo presente, simplemente porque les da la gana. Como iglesia nos levantamos en este día y yo como madre y como mujer me levanto en este día y denuncio que es el tiempo que los Acaz de este tiempo también entonces mueran a manos del Señor, que el Señor traiga justicia, porque no es posible que sigamos nosotros trayendo abominación delante de Dios porque estamos sacrificando literalmente niños al Moloc moderno. Pero además de esto, ofrecerle los hijos a Moloc significa que somos padres naturalmente hablando, que no nos importa que nuestros hijos se mueran en el fuego en el fuego de la depresión, en el fuego de las drogas, porque no estamos interesados en criar hijos y en pagar un precio como padres. Tenemos situaciones serias como nación en este tiempo. Y estoy hablando no solamente de Estados Unidos como la nación que nos ha adoptado, pero de nuestras propias naciones que nos han visto crecer. Las legislaciones que se están pasando son legislaciones en contra de las familias y son legislaciones que le dan cabida a una cantidad de cosas que la Biblia llama claramente abominación a Dios. Y no me importa cuál es la posición de la gente cuando piensa que gente como yo que nos paramos a hablar de esto nos tildan de fanáticos religiosos. Fanatismo es matar a mansalva y quedarse con la conciencia aparentemente limpia, porque lo que pasó fue que también le pasaron un cuchillo a la conciencia y destruyeron sus propias conciencias. Y se cumple lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos cuando dice que la gente decidiendo adorar a esculturas hechas de manos de hombres, dejar la gloria de Dios y cambiarla por la gloria de los hombres, entonces Dios los dejó entonces en una mente entenebrecida. Eso es lo que está hablando el apóstol y de la realidad que nosotros estamos mirando en este tiempo.
Este es un tema sumamente interesante, hablar de la generación Ezequías, hablar de un modelaje Ezequías, hablar de un liderazgo Ezequías, es hablar entonces de una generación que tiene que levantarse en medio de la maldad, que hemos recibido una herencia de maldad, una herencia de pecado, una herencia de corrupción, no solamente a nivel de familias, lo estamos recibiendo a nivel de naciones. Nuestras cortes están vendidas, nuestros jueces están vendidos, nuestros políticos juzgan, y nuestros políticos gobiernan como les da la gana. Y estamos en un momento donde en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros como generación Ezequías nos levantamos para hacerle frente a esto. Apenas hoy estoy empezando con una introducción de este tema. Te vuelvo a decir, es un tema apasionante. El modelo Ezequías, la generación Ezequías, la reforma de Ezequías, creo que como nunca antes tiene un espacio en nuestra sociedad de hoy. Solamente déjame decirte, porque ya estoy cerca de terminar. Cuando nosotros encontramos en la Biblia dice claramente en Levítico 20, del 1 al 5, que Dios pronunció una sentencia contra una generación, contra una sociedad, contra una nación que entregaba a sus hijos a Moloc. Y esta palabra sigue vigente hoy y dice de esta manera, dice, Dios pronunció la sentencia, dice, yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Es una profanación al nombre de Dios. Y cuando hablamos del nombre de Dios, hablamos de su carácter y de su naturaleza. Yo espero que en el nombre de Jesús tú puedas seguir mirando esta serie, la reforma de Ezequías o la generación Ezequías, una generación que se levanta para denunciar en un tiempo donde nuestras naciones están corrompidas a lo máximo. Te espero en mi próximo programa. Sé que esta serie va a ser emocionante. Sé que esta serie va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes, que va a producir en ustedes el hambre y el deseo por justicia, pero por la justicia de Dios implantada en nuestras naciones.